Hola amigos, amigas, compañeros, estamos aquí en un espacio de diálogo, de conversación. Estamos 5 compañeros y compañeros activistas, luchadores, defensores de derechos humanos del movimiento LGTB. Yo soy Maribel Saldaña, estamos con Cristian, con Manolo, con Ale y con Leslie. Y este espacio busca ser un espacio de conversación y de diálogo al respecto de lo que pasa en el país y cuáles son los activismos, los desafíos, las dificultades que pasamos como movimiento LGTBI. Queremos dar la bienvenida a nuestra compañera Alejandra Fan y a nuestra compañera Leslie Quispe, a quienes voy a presentar y luego también dar el pase a ellas y luego a Cristian y a Manolo también para que den un saludo a todos los compañeros que nos están viendo en este momento. Alejandra Fan es directora de la Casa Transuleimi y es asistenta de Oportunidades Trascendentes, un proyecto que viene siendo trabajado con mujeres trans en toda su diversidad. Muchas gracias, Ale, por estar con nosotras, con nosotros. Muchas gracias, Maribel, por este bonito espacio, por permitirme realmente estar en un espacio con ustedes y que podamos compartir todas las diversidades aquí juntas y juntes. No, gracias a ti, Ale. Un placer tenerte de verdad aquí con nosotros en este primer espacio de diálogo. Y también tenemos a nuestra compañera Leslie Quispe. Leslie es representante de Féminas Perú y además es defensora de derechos humanos. Muchas gracias, Leslie, por estar aquí con nosotras. Muy buenas tardes a todos los presentes. Gustosa de compartir esta tarde este conversatorio con ustedes. Gracias, Leslie. También un gusto tenerte con nosotros. Y están nuestros compañeros Cristian Olivera y nuestro compañero Manolo Forno. Chicos, si se quieren presentar, saludar. Para mí es un gusto poder estar acá en esta conversada en la que espero que salgan muchas cosas importantes para poder delinear algunas cositas que tengamos que hacer en el futuro, ¿no? Como identidad o como movimiento. Gracias, Manolo. Cris. Gracias, Maribel. Sí, igual, contento de estar en este espacio, en este primer espacio de diálogo que estamos impulsando, generando, para tener, como bien has dicho, este intercambio de ideas, ir pensándonos como movimiento, ¿no? Y reflexionando sobre cuáles son las dificultades, los retos, los desafíos, de pronto también, desde luego, los aciertos también que hemos tenido. Entonces yo creo que empezar con las compañeras va a ser un excelente inicio en este proceso de diálogo. Entonces, para empezar, queríamos comenzar con preguntándoles o conversando con las compañeras acerca de, teníamos muy presente, obviamente, la crisis que viene atravesando el país, una crisis política, un estallido social que se suele llamar, que se viene arrastrando desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Una crisis política, una crisis social, donde han habido muertos, donde estamos viviendo una casi dictadura, ¿no? Por Dina Boluarte y sus ministros y ministras, pero además un movimiento social muy presente, un movimiento social popular que ha estado en las calles, un movimiento popular, un movimiento social que tiene clara la agenda, ¿no? Un movimiento social que se está presentando como un actor protagónico frente a estas circunstancias, a este contexto de crisis. Y en ese marco nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué tiene que decir el movimiento LGTB? ¿Qué tienen que decir sus liderazgos, nuestros compañeros, nuestras compañeras, nosotros? ¿Qué tenemos que decir en este nuevo contexto, ¿no? ¿Cuáles son esos desafíos, esas dificultades y los retos que tenemos para este momento? ¿Cómo podemos hacer alianzas? ¿Cómo leer lo que está sucediendo y nuestras existencias, ¿no? En este momento del Perú. No sé, Ale, si tú quieres comenzar dando algunas ideas y luego a partir de ello ya seguir conversando y luego lees. Muchas gracias, Maribel, por cederme la palabra. Bueno, la lectura que tengo, digamos, por el contexto político es que tenemos un Congreso extremadamente ultraconservador y fundamentalista, ¿no? Donde no reconoce la identidad de las mujeres trans. Sin ir muy lejos, hace unos días atrás di una capacitación conjuntamente con Ángela Villón a 100 policías referente al tema del trabajo sexual y
realmente el descubrimiento fue realmente, bueno, no era una sorpresa en realidad porque nosotras ya sabíamos, pero digamos que la ministra de la Mujer tenía que saber realmente cuál era la percepción de la policía que tenía en este caso con referente a las trabajadoras sexuales cis y referente a las trabajadoras sexuales trans. Y cuando hicimos, digamos, el taller, hicimos una serie de preguntas, ¿qué es lo que opinan las policías sobre el tema de las trabajadoras sexuales trans? Y lo que dijeron básicamente era que las mujeres trans nunca vamos a ser mujeres, que son hombres con pelos largos, que además de ello, por más que lo intentáramos, nunca íbamos a ser mujeres, ¿no? Entonces, realmente, digamos que me causó, o sea, en pleno siglo XXI, donde tenemos acceso a la información, tenemos acceso a Internet, tenemos acceso a YouTube, a diferentes plataformas donde se puede enseñar realmente lo que es ser una mujer en toda su diversidad. Realmente me quedé sorprendida por la información arcaica que maneja, digamos, la Policía Nacional, ¿no? Y que realmente, porque el discurso también era de que la ministra de la Mujer en ese momento decía, oye, no, lo que pasa es que es la percepción de las mujeres trans cuando nos violentan en las calles en situación de trabajo sexual. Ah, no, lo que pasa es que son un pensamiento de ustedes, ¿no? Pero realmente estar ahí con 100 policías y realmente saber cuál es la percepción de esos señores, la ministra se convenció realmente que hay mucho por trabajar en la Policía Nacional. Con respecto al tema del Congreso, pues desde el 2016 venimos esperando que haya un debate alturado de la ley 790-2016, que en la actualidad el Congreso de la República se niega a debatirlo, ¿no? Y esto realmente nos pone en situación de desigualdad, en situación de vulnerabilidad de nuestros derechos. Las mujeres trans, a no ser reconocidas como mujeres en la sociedad, pues literalmente se está violando todos nuestros derechos porque no podemos acceder no podemos acceder a educación, no podemos acceder digamos, a los programas sociales que existen también para las mujeres, ¿no? Inclusive cuando tú denuncias, digamos, una vulneración de los derechos, el mismo SEM, digamos, te trata como población de grupo familiar, ¿no? Y no realmente como un caso real, como puede ser de repente un feminicidio o un transfeminicidio, ¿no? Esto, compañeras, compañeros. Muchas gracias, Ale. Leslie, ¿tú quisieras añadir? Sí, coincido un poco con Alejandra. Nosotras también hemos dado ahora último una capacitación al Serenazgo de la Municipalidad de Surco. Y justo ahí nos dimos también con similares sorpresas porque las y los compañeros de Serenazgo desconocían todo lo que es identidad de género y orientación sexual. Entonces creo que la forma en la cual ellos fueron educados en su momento por sus familias, creo que es lo que arrastran hasta la actualidad y no les deja ver con buenos ojos las nuevas identidades que somos nosotras, ¿no? Las mujeres trans que nacemos en el camino. Y nos dimos también con la misma sorpresa de que carecían un poco de empatía, ¿no? Hacia nosotras. Pero también tengo que resaltar que hubo un grupo que estaba con mucho interés en conocer del tema, con interés en querer empoderarse acerca de nosotras, sobre nuestras necesidades y también la forma en la cual ellos pueden abordar en el caso de que se encuentren específicamente con mujeres trans. Con respecto a lo político, yo creo que sí, efectivamente, estamos viviendo una situación política muy difícil para todos los peruanos en general, pero siempre nuestra comunidad LGTBIQ+, y en especial las mujeres trans, siempre somos las más golpeadas. Ya Alejandra lo mencionó, no tenemos una ley de identidad de género. Este año las muertes trans, pues creo que han sido un golpe muy duro para nuestra comunidad. Se presentó una ley contra los crímenes de odio con la congresista Susel Paderes, pero todavía está ahí dormido en el Congreso, ¿no? Y esperamos que esta ley entre en debate lo antes posible, porque creo que las vidas de las mujeres trans, las vidas de nuestra comunidad importan, ¿no? Y merecen estar ahí, ¿no? Dentro de la normativa del Estado también. Gracias, Leslie. Manolo, Cris, ¿quieren comentar? Sí, sí, yo Manolo. quería comentar algunas cositas, por ejemplo, en las cuales yo me sumo a lo dicho por
por Alejandra y por Leslie, ¿no? Por ejemplo, hablan sobre cuál es la percepción que tiene la Policía Nacional con respecto a las mujeres trans, ¿no? Y eso es algo que no solamente desde este año ni del año pasado. Yo vengo trabajando capacitaciones con sociedad civil desde hace muchos años, ¿no? Y la policía carece de información entre comillas, para poder tratar con seriedad el abordaje de lo que es la orientación sexual y la identidad de género, ¿no? En la cual, por ejemplo, dicen que ellos nunca han tenido acceso a un manual de derechos humanos, en defensa de derechos humanos para la función policial, que el comisario se lo llevó. O sea, y esa es su justificación para seguir ejerciendo una violencia estructural y una violencia así completamente dirigida hacia las mujeres trans, ¿no? Y una de las cosas que a mí me parece bien extraño y la cual cuestiono claramente es que muchos de los centros de emergencia mujer se encuentran en las comisarías ahora. O sea, ¿quién va a llegar a las comisarías? Es como llegar a la boca del lobo, ¿no? Lo del Congreso, ya sabemos que ellos se van a quedar hasta el 2016 y piensan reelegirse, utilizando un montón de argucias, ¿no? Vamos a tener que generar toda una campaña de aquí hasta el 2026, que diga, para poder saber por quién vamos a votar, ¿no? Porque no podemos validar un Congreso que tenga esta mirada conservadora y fundamentalista religiosa, ¿no? Y con relación a las capacitaciones de serenazgo, yo he trabajado con la Municipalidad de Miraflores y nos llenaban el chat del Zoom, con versículos de la Biblia cuando abordábamos el tema sobre orientación sexual e identidad de género. Entonces, acá lo que hay es una violencia constante sobre todas aquellas personas que son consideradas diferentes. Y eso nos demuestra que nuestras líneas de acción como defensores de nuestros derechos van a tenerse que abrir por muchos lados. O sea, el sistema educativo roto, ¿no? Y que por ahí hay que entrar, no sé cómo. Está roto porque no sirve, porque valida mitos, valida prejuicios, valida violencia, ¿no? Y eso, lo que es cierto es que que las mujeres trans son las que sufren más las consecuencias de esta violencia. ¿Por qué? Porque se oponen abiertamente a este sistema patriarcal, heteronormativo y violento contra todo aquel que es diferente, ¿no? Sí, acá nomás. Gracias. Yo quería preguntarles a las compañeras Alejandra y Leslie, que ambas han referido, por ejemplo, a esta situación en la que nos encontramos de bastante conservadurismo, un movimiento antiderechos que ha crecido mucho. ¿Cuáles son, en su opinión, en su perspectiva, estos desafíos, estas estrategias quizás que en el caso de ustedes, por ejemplo, del movimiento de mujeres trans, podrían implementarse, desarrollarse o fortalecerse quizás, porque de hecho es que ya hay un conjunto de acciones que se vienen haciendo, eh, para revertir esta situación de alguna manera? ¿Cuáles son esos desafíos que ustedes ven, encuentran, que tienen en particular el movimiento trans, de mujeres trans, pero de pronto al aplicarlo en general al movimiento LGTB, si ustedes lo consideran, para revertir esta situación estructural de violencia y discriminación que enfrentamos cotidianamente, y no solo de ahora, como ha dicho Manolo, desde hace mucho tiempo? Bien, uno de los desafíos bueno, que hemos tenido, digamos, como movimiento de mujeres trans, es que muchas de las mujeres trans realmente no tenían las herramientas de conocimiento, ¿no? Inclusive con ir a provincias, por ejemplo, las mujeres trans pensaban de que todavía son gays,
¿no? Entonces, desde ahí, digamos, hay mucho por trabajar, ¿no? Porque realmente desconocen realmente sobre el concepto de ser una mujer trans. Entonces, desde esa perspectiva realmente hay mucho por trabajar, mucho por deconstruir, ¿no? Ese es uno de los desafíos, empezar realmente a cambiar realmente los conceptos, porque lamentablemente eso es generacional, ¿no? Anteriormente no existía la palabra mujer trans y creo que nos englobaban a todas las personas como gays, ¿no? Y esto con los años pues se ha ido, digamos, cambiando los términos y que en la actualidad pues estamos divididas como hombres gay femeninos, mujeres trans y mujeres de la diversidad sexual, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es un poco va la visión, ¿no? Ahí lo dejo. Bueno, yo quiero decir de que de repente a nivel del Congreso de Leyes, creo que un gran desafío para nosotros como comunidad es poder luchar porque la ley de identidad de género sea una realidad, por la ley del matrimonio igualitario en algún día sea una realidad. Creo que con todo este conservadurismo que estamos viviendo, creo que esa lucha, ese sueño que tenemos todos como comunidad se está prolongando y se va a seguir prolongando por un tiempo más. Creo que, y para poder trabajar en ello, creo que debemos centrarnos con fuerza en las nuevas generaciones de activistas, creo, ¿no? Activistas que sean mucho más honestos con ellos mismos, mucho más honestos con su comunidad, activistas que no sean egoístas en sí, que quieran acaparar, por ejemplo, todo para mí, el trabajo para mí, mi sueldo para mí y para las demás no. Creo que debemos corregir también esos detalles como desafío, que de repente activistas de otras generaciones, no digo todos, pero han arrastrado lamentablemente esas prácticas políticas que también en la actualidad vemos, ¿no? En los mismos movimientos y partidos políticos, que cómo hacen alianzas con tal de conseguir su objetivo, con tal que le den un puesto de trabajo, con tal de estar en instituciones claves del Estado, sin importarle los derechos humanos de las personas en general. Creo que como activistas debemos enfocarnos en romper esas barreras que arrastramos desde el pasado también. Sí, me parece bien importante lo que mencionan las compañeras y cuando hablamos de esta crisis de política del Estado peruano, como ellas además nos dicen, bueno, esta crisis es de muchísimo antes, más atrás, ¿no? Es como venimos con estas demandas desde hace mucho tiempo, ¿no? Y creo que esta institucionalidad estatal se ve además amenazada por una presencia, y creo que eso me gustaría subrayarlo, ¿no? Por una presencia de unos sujetos y sujetas y sujetes que amenazan una estructura patriarcal, una estructura misógina, ¿no? Una estructura jerárquica, ¿no? Que además clasista, sexista, que se ve amenazada, ¿no? No solo, solemos hablar del movimiento popular, pero también el movimiento LTGB es movimiento popular, ¿no? Que también amenaza el status quo y que amenaza el núcleo duro, pues, ¿no? De estas estructuras jerárquicas que es el patriarcado, ¿no? Me parece interesante cuando ellas dicen, pues hace mucho tiempo estamos demandando el acceso a una identidad de género, un reconocimiento de las sexualidades diversas, ¿no? De la identidad de género, una cosa básica para poder construirnos o para poder fortalecernos como ciudadanas y ciudadanos, que es lo que se le pide al Estado peruano, ¿no? Y he ahí las dificultades. Y el Congreso, como bien dicen las compañeras, es una de las instancias que ahora podemos ver más dura, ¿no? Más inflexible, más conservadora, más fundamentalista, ¿no? Y ahí también va un poco mi pregunta, ¿no? Un poco en la línea que decía Leslie, ¿no? Esos desafíos de tejer alianzas, ese desafío de subrayar sobre esas prácticas políticas que a veces tenemos también, o que hay dentro de todos los movimientos, ¿no? ¿Cómo podemos traspasar un poco esos desafíos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategias podemos tener? ¿No? Porque hablamos de que hay muchas agendas, que hay dificultad de hacer alianzas, que en todo movimiento hay, pero ¿cómo podemos buscar esas salidas? ¿No? ¿Cómo podemos romper un poco con esas barreras? ¿Cuáles son esos puntos de encuentro entre los que podemos, digamos, juntarnos, llegar a un
a un consenso para poder luchar contra fuerzas bien opresoras, bien poderosas, que no van a dejar el poder como estamos viendo ahora y que cuestan muertes. Durante todo este momento de crisis ha habido muchas muertes de mujeres trans que han pasado casi desapercibidas, que las hemos conocido porque se mueven en nuestras redes, pero eso no llega digamos, más allá, públicamente. Los noticieros se siguen presentando la noticia de manera irrespetuosa, de manera misógina, transfóbica, ¿no? Entonces creo que es bien interesante un poco mirar cómo hacemos, porque ahora si estamos haciendo incidencia frente a este Congreso, yo lo veo difícil, no sé cómo lo verán ustedes, compañeras, pero es que es muy difícil lograr algo con este Congreso que es no solo fundamentalista, sino ultraderecha, no reconoce nada, sumamente corrupto. La alianza que ha hecho con Dina Boluarte es una alianza con los militares. Dina Boluarte, o sea, con lo peor de lo peor, cínico y asesino, ¿no? Entonces, ¿cómo ven este escenario ustedes, no? Mira, yo creo que ahí, Maribel, hay un dicho bien cierto, ¿no? Si no puedes luchar contra el sistema, hay que unirnos al sistema, ¿no? Y eso me hace recordar, digamos, a la lucha de las mujeres, lo que hizo, por ejemplo, en el derecho al sufragio Emily Pankhurst en 1912, que, digamos, de cierta forma no se hubiera podido llegar, digamos, al voto a las mujeres si esas mismas mujeres no se hubieran unido al sistema en ese momento y luego sobre ahí socavarlo, ¿no? Entonces, a lo que voy es cómo podemos hacer realmente alianzas si tenemos, de un lado tenemos un pensamiento totalmente conservador, si no llegamos a conciliar con estos pensamientos, ¿no? Es como que yo como lo veo es que siempre las organizaciones de sociedad civil de mujeres trans por lo general siempre están tratando de jalar, digamos, agua para su molino y no ver, digamos, un bien colectivo, ¿no? Y realmente, o sea, dices, bueno, lo que pasa es que porque Julanita se sienta con tal persona, y entonces es nuestra enemiga. Y no, hay que ver, hay que sumar alianzas realmente. De repente la organización de las compañeras están, digamos, de cierta forma también socavar de ese lado el pensamiento conservador que tiene algún poder del Estado, ¿no? En ese sentido, como vuelvo a mencionar, yo creo que si no podemos luchar contra la corriente, entonces hay que sumarnos a la corriente y sobre ahí poder, digamos, socavar al sistema por dentro, ¿no? Por otro lado, en efecto, comparto, digamos, mucho la visión que se tiene sobre el Congreso, o sea, lo entiendo perfectamente, o sea, no vamos a poder, digamos, sacar una ley de identidad de género en este Congreso. Lamentablemente existen, más del 90% de los congresistas son fundamentalistas. Inclusive se hizo un foro pro vida fundamentalista en el Congreso. Eso nunca se ha visto. Es el primer Congreso que lo ha hecho. Entonces, ¿cómo realmente podemos sacar una ley de identidad de género con gente así, machista, patriarcal, transfóbico, ¿no? Y como comparto lo que dices, Maribel, totalmente, no vamos a poder sacar, lamentablemente, en este año, en este periodo de este Congreso, no lo vamos a poder sacar una ley de identidad de género. Y en efecto, tendríamos que ver estrategias políticas y evaluar realmente el perfil de cada persona que va a postular para el siguiente ejercicio de poderes para la siguiente legislación. Y ahí, digamos, sí tendríamos que, desde sociedad civil, hacer esa chamba, ¿no? Ver qué persona realmente vamos a elegir para nuestros representantes a futuro. Eso, compañeras, compañeros, compañeras. Yo creo que una forma estratégica para que podamos lograr nuestros objetivos como comunidad LGTBIQ+, es empezar a ver nuevas alianzas. ¿De qué manera? Sé que dentro de nuestra misma comunidad hay, por ejemplo, activistas que son también animalistas, son activistas que trabajamos, por ejemplo, con organizaciones de ayuda social a niños, ancianos, albergues de animales. Entonces, creo que una gran estrategia sería, por ejemplo, empezar a trabajar, no solamente enfocarnos en nuestra comunidad, si bien es cierto, somos una comunidad muy golpeada, con muchas necesidades, pero empezar a buscar esas alianzas por otras organizaciones defensoras de animales, del medio ambiente, de derechos del niño, adultos mayores, y trabajar también desde adentro en esas organizaciones para que vean que nosotras como comunidad también tenemos la intención
de abocar por ese tipo de organizaciones, por ese tipo de necesidades que hay en el común, ¿no? De la sociedad. Creo que esa sería como una buena estrategia. Luego también creo que debemos empezar a hablar más de política, no solamente en nuestras organizaciones, sino con nuestras familias, afuera. Yo veo con buenos ojos, por ejemplo, a las nuevas generaciones de mujeres trans, porque ellas ya conocen un poco más acerca de esas cosas de la realidad, y lo mismo de los jóvenes cis heterosexuales, porque me he topado con personas que ya conocen ya, por ejemplo, qué es una mujer trans. No tengo yo la necesidad de explicárselo, pero ellos me cuentan que precisamente no se los han enseñado en el colegio, no se los enseñan, sino a través de la tecnología y las redes sociales, ellos se informan. Entonces tienen un pensamiento nuevo, un pensamiento mucho más empático hacia las personas en general. Creo que debemos hablar más de política en todos los aspectos, y como lo dijo Alejandra también, para así poder conocer bien por quiénes vamos a votar, quiénes nos van a representar. Y coincido también en el hecho de que debemos empezar a ver las cosas que tenemos en común, en especial las mujeres trans. ¿Qué es lo que nos va a unir como organizaciones, dejando de lado esas diferencias que lamentablemente como comunidad arrastramos desde hace mucho tiempo atrás? Empezar a ver lo que nos une, nuestra lucha. Y un claro ejemplo de eso creo que fue cuando en febrero de este año muchas organizaciones independientes salimos a defender las muertes de nuestras compañeras trans, ¿no? Exigiendo justicia. Creo que en esos momentos claves debemos estar unidas siempre todos. Gracias. Yo quería hacer dos comentarios Sí, respecto a lo que han planteado las compañeras. Eh, y es primero una preocupación, ¿no? Porque, claro, la compañera Alejandra decía que, claro, en este congreso claramente no hay posibilidad de, por ejemplo, tener una ley, lograr la aprobación de una ley de identidad de género. Pero yo me preguntaba si un siguiente congreso, en un siguiente congreso sí va a haber una posibilidad, porque lo que creo que se está dando, y el Congreso es una expresión de eso, hay un grave deterioro de la clase política en general en el país, y claro, el Congreso es una expresión de ello. Yo creo que ha ido evolucionando, o en este caso creo que ha ido involucionando el Congreso como espacio de poder, para hacerse cada vez más conservador, cada vez más fascista, cada vez más antiderechos finalmente, ¿no? Entonces, yo creo que más que avanzar, cada vez está recrudeciendo más este espacio, y no sé cómo lo ven ustedes, si realmente piensan que sí, más adelante con otro congreso, con otra conformación, sí sea posible. Yo lo que veo es más bien que cada vez tenemos un congreso peor que el otro. Eso por un lado. Y por el otro, lo que decía también Leslie, sobre esta necesidad de articular, primero dentro del propio movimiento LGTB, creo que es importante, pero también con otros movimientos, como ella bien nos señalaba, ¿no? El movimiento ambientalista, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es importante mirar esas agendas, porque finalmente somos personas, siéndole personas LGTB, pero también somos personas racializadas, somos personas pobres, somos personas que vivimos o sea, ahorita mismo el Perú, entiendo por lo que vi hoy día, va a ser uno de los países más afectados por el niño global. Entonces, estamos, o sea, como seres humanos, como ciudadanos, ciudadanas, ciudadanos, estamos también inmersos en una realidad que es no solo del Perú, sino que es global, que incluye, por ejemplo, todo esta situación también del tema climático y ambiental, y teniendo una mirada también interseccional, es claro, por ejemplo, cuando este tipo de eventos, catástrofes, esas situaciones medioambientales también, las personas que son más afectadas suelen ser justamente las personas más vulnerables, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hay estudios e investigaciones que dicen, por ejemplo, que en casos de catástrofes, terremotos, por ejemplo, se incrementa mucho la violencia sexual contra las mujeres, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, creo que las personas que vivimos permanentemente en un estado de precariedad, vulnerabilidad, pero estos escenarios nuevos, ¿se puede hacer? De pronto, ¿qué opinión tienen ustedes al respecto?
porque creo que sí me parece importante cómo cómo nos sumamos a las agendas, cómo incorporamos estas perspectivas también de estas luchas también de otros movimientos, hacerlas también parte de nuestro discurso y de nuestro accionar como movimiento LGTB. Sí. Me parece muy interesante lo que se ha venido diciendo ahora en esta sesión, ¿no? En esta reunión. Para mí hay una cuestión, un punto de partida. Es cómo hacemos cada uno de nosotros para deconstruir al patriarca que llevamos dentro, ¿no? Y lo planteo esto porque desde mi percepción al autodenominarme como una persona gay, ¿no? Aunque yo me vinculo más fácilmente con las mujeres lesbianas y con las mujeres trans, ese patriarca siempre está y aparece a veces en los peores momentos. O sea, hay que hacer, ¿y dónde está ese patriarca? El sistema educativo sabemos que no sirve, está debilitado, no funciona, ¿no? No tiene esta rapidez. ¿Dónde están los procesos sociales de socialización en el entorno familiar donde todas, todos, todes de nosotros hemos escuchado desde muy niños que la homosexualidad es una enfermedad? Hemos escuchado desde muy niños que el ser homosexual o una mujer trans es una perversión, que las mujeres trans solamente sirven para putas o que prefiero un hijo maricón, ratero que maricón, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para acercarnos a estas familias para poder empezar a hacerles reflexionar y cambiar sus estructuras de los procesos de socialización, ¿no? Es sabiendo que el sistema educativo no sirve, no funciona, por un lado. Luego de ahí es cómo entramos en este entorno del Congreso, que cada día es más conservador, más fundamentalista, pero también, disculpen lo que voy a decir, es más ignorante, ¿no? Sin una visión política, así de simple. Se basa en satisfacer sus intereses personales a toda costa, ¿no? Y la máxima expresión de eso ha sido ver las cámaras de la señora María del Carmen Alba, ¿no? Hoy día, por ejemplo, ¿no? Y también cómo hacemos para poder consensuar una agenda de acción para que el movimiento LGTB tenga algunos puntos concordantes en los cuales podamos colocar, no sé si candidatos o candidatas o candidates, o lograr que algunas personas sean elegidas sabiendo de que son nuestros aliados, aliades estratégicos, ¿no? El proceso es oscuro, pero creo que hay una cosa importante y que ustedes, Alejandra y Leslie lo han dicho, las mujeres jóvenes trans tienen que asumir la responsabilidad política del asunto, así como también los gays y las mujeres lesbianas, porque no hay otra, no tenemos otra alternativa, ¿no? Y además, saber de que este sistema, que es patriarcal, heteronormativo, neoliberal, no le interesa dar derechos a las personas LGTBIQ+, solamente les interesa explotarlos en las peores condiciones, al margen completamente, ¿no? Gracias, Maribel. Bueno, muchas gracias, Manuel, por la precisión que acabas de mencionar. Mira, yo creo que, no sé, a mi percepción, ¿no? Que hemos empezado, digamos, a hacer activismo muchas veces en redes sociales y hemos olvidado realmente a empezar a salir a las calles. Creo que eso es a raíz de la pandemia, ¿no? Y creo que eso ha sido, digamos, una jugada perfecta para que los movimientos de ultraderecha tomen posición, ¿no? Porque inclusive dentro
O sea, dentro de la pandemia, inclusive me acuerdo que había gente evangélica haciendo propagandas políticas dentro de las calles, ¿no? Y eso, digamos, ha colado hoy en día para tener lo que tenemos hoy. Y justamente lo que conversábamos también dentro de las compañeras cisgénero feministas era que la tendencia a futuro es de que todavía o sea, la ultraderecha y los fundamentalistas todavía sigan avanzando. ¿Por qué? Porque en vez de que el movimiento feminista, digamos, se refuerce entre todas las compañeras, incluyendo a las mujeres trans, mujeres negras y todo lo demás, ha habido, digamos, un pensamiento totalmente incomprensible en ello, ¿no? De que simplemente, o sea, hay una rama ahora de los movimientos feministas TERF y los movimientos feministas que somos interseccionales, ¿no? Y creo que ello también, como menciono, en vez de estar todas juntas, a pesar de que no tengamos los mismos pensamientos políticos, digamos que tenga este punto de quiebre, ¿no? Y creo que, como menciono nuevamente, creo que es importante regresar nuevamente a las calles haciendo pedagogía feminista, transfeminista, de derechos humanos, etcétera. ¿Para qué? Para que realmente empecemos a generar estos cambios en las mentes, ¿no? Y como dijo Emily Pankhurst hace muchos tiempo atrás, para poder llegar a nuestros derechos es principalmente cambiar las mentes de las personas. No podemos llegar a los derechos si no cambiamos las mentes, porque lamentablemente los ejecutores de poder dentro del Estado, si tienen un pensamiento totalmente transfóbico, dentro de su mente no van a aceptar que exista una ley a favor de las mujeres trans, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, digamos, tendremos que empezar nuevamente a agarrar las calles, a sensibilizar sobre el tema de derechos humanos, la existencia de las mujeres trans, etcétera, y para que ello empiece a cambiar las mentes, ¿no? Para que podamos generar políticas públicas y para que la gente que en un futuro ocupe esos espacios sepa que las mujeres trans somos mujeres y que necesitamos, digamos, los derechos, ¿no? Eso. Sí, el hecho de hacer trabajo comunitario creo que es muy básico hoy en la actualidad, para que a futuro podamos ver los resultados. Desde Féminas, por ejemplo, siempre tratamos de hacer trabajo comunitario, siempre salimos así a marchar, a cualquier actividad donde nos inviten tratamos de ir. Por ejemplo, recuerdo cuando la Defensoría del Pueblo publicó que iban a realizar un plantón por las declaraciones de la elección del nuevo Defensor del Pueblo, porque no estaban de acuerdo. Nosotras, sin dudarlo, fuimos, nos organizamos y fuimos un grupo a apoyarlos. Y ellos se sorprendieron porque nos empezaron a preguntar, oye, ¿y esa bandera de dónde es? Ah, esta es la bandera de las mujeres trans. Le dije, oye, qué bueno que hayan venido a apoyarnos. Entonces ahí nos dimos cuenta de cómo es importante lo que es, ¿no? El trabajo comunitario, el hecho de salir a la calle, porque indirectamente te involucras y ellos ven que tú estás ahí apoyándolos. Entonces ellos desde adentro también empiezan a ver con buenos ojos a las mujeres trans, porque al apoyar un movimiento que no es el tuyo, al apoyar una protesta que no es la tuya, pues se van identificando también con tu causa. Y justo ahí recuerdo como anécdota que conocimos a una señora que también iba a luchar porque buscaba justicia por su hija fallecida, asesinada por los policías. Y justo ella se nos acercó también y nos dijo si la podíamos apoyar a protestar. Y ya, bueno, no lo dudamos nosotras, nos pegamos, nos tomamos fotos con ellas, empezamos a protestar con ella y luego intercambiamos teléfonos y redes sociales y en la actualidad nos seguimos. Entonces eso creo que es un claro ejemplo de cómo el trabajo comunitario es muy importante y así vamos cambiando, como lo mencionó ya la compañera, la mentalidad de las personas, ¿no? Y nos vamos involucrando no solamente en los problemas que tienen esas personas, sino ellos también se van involucrando en nuestra lucha también. Quiero agregar también de que creo que como comunidad LGTBIQ+, debemos involucrarnos, como lo mencioné ya, más en política. ¿De qué manera? Teniendo diferentes representantes en diferentes partidos políticos. Creo que hay una compañera que es Gaela que se presentó al Congreso como mujer trans, pero creo que era la única mujer trans. Y a mí me gustaría, en lo personal, que en las próximas elecciones no sea una Gaela la que esté postulando por un solo partido político, sino fuéramos muchas más mujeres trans postulando en diferentes partidos políticos. Y quiero decir que inclusive hasta en partidos de derecha, porque creo que la única forma en la que podamos acceder a las leyes que pedimos es que pertenezcamos a diferentes partidos políticos de manera estratégica.
para ahí hacer fuerza desde adentro y poder impulsar nuestras políticas a favor de nuestra comunidad y también a favor de todas las comunidades vulnerables que hay en el país. Solo eso. Gracias, Leslie. Debo decir que me hace mucho sentido cuando las compañeras dicen esto de hablar y hacer política, ¿no? Yo creo que hay una tarea ahí que se ha dejado atrás. Y lo otro es articular con los diferentes movimientos y hacer pedagogía feminista, ¿no? A mí me parece que un reto, un desafío para el movimiento LTGB o los grupos LTGB es pensarnos más allá de los derechos, ¿no? También pensarnos más allá porque creo que estamos obviamente tan precarizados, tan vulnerados, que siempre estamos pensando en términos del Estado, ¿no? Pero hemos dejado esto que decía Alejandra y Leslie, ¿no? Repensarnos otra vez hacia adentro y mirar cómo volver a las calles, cómo volver a hacer esto de pedagogías feministas, cómo articular con otros movimientos, con lo difícil que eso es, ¿no? O sea, volver a pensarnos en ese sentido de cómo queremos construir un movimiento que se construya de manera diferente, ¿no? Más allá de las individualidades, de manera colectiva, Leslie dice de manera comunitaria, ¿no? Tener representantes, o sea, yo creo que esa discusión, ¿no? de cómo nos queremos como actores y actoras políticas, más allá de la incidencia política, sino como actoras políticas en este país, tendría que llevarnos a esa discusión, ¿no? Y en ese sentido, no sé, me provoca mencionar todo el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? Que busca justamente construir un nuevo pacto social entre peruanos y peruanas, ¿no? Y donde nosotros deberíamos estar, ¿no? Deberíamos estar desde una plataforma y con algunas cuestiones centrales, creo yo, ¿no? Entonces, me parece que para mí, ¿no? Eso es lo que a mí me llamaría una militancia, creo, fundamental en estos momentos en el país. No sé si decir una refundación del Estado peruano, ¿no? Con estas nuevas, no nuevas, con estos sujetos y estas sujetas de estos nuevos ciudadanos ¿no? El defensor del pueblo nos ha dicho que somos deformidades. Pues todos estos deformes, todos estos monstruos que somos, pues salir a decir que somos legítimos, ¿no? Como monstruos, como deformidades, como todos estos zombies, no sé, pero somos legítimos y queremos participar en la vida política de este país y que somos legítimos desde donde estamos, ¿no? Y a mí me interesa mucho eso, ¿no? Me parece importante cuando las compañeras dicen, hay que militar, hay que hablar de política. Y creo que para mí eso es uno de los desafíos más importantes para nosotros en este momento del país, ¿no? Y que nos podría acercar a otros movimientos, ¿no? En esos términos políticos, ¿no? El movimiento, los pueblos, el movimiento indígena, el movimiento afro, ¿no? Creo que ahí se están también cocinando, se están tejiendo cosas importantes en este momento, y creo que deberíamos también acercarnos a estas compañeras LTGB que también están ahí y tender puentes, ¿no? No sé quién quisiera agregar algo más. Totalmente, Sí, totalmente. Yo creo que inclusive dentro de las compañeras afrodescendientes hay inclusive mujeres trans también. Entonces creo que es importante que empecemos, o sea, a ver desde una visión mucho más macro, ¿no? Y que, como mencioné hace un momento, creo que todas las mujeres en su diversidad podamos estar juntas en la lucha, independientemente de nuestra ideología política o de lo que digamos que seamos, ¿no? Podemos ser de izquierda, derecha, centro, marciano, extraterrestre, lo que sea, pero al fin y al cabo que todas estemos juntas y que todas tengamos esta misma visión de lucha, ¿no? Eso. sí. Yo creo que lo que dice Alejandra es importante, lo que dice Leslie es también importante, es cómo, o sea, si nosotros somos producto de este sistema social, somos producto de esta sociedad, nos interrelacionamos, ¿no? Es cómo nos integramos en los partidos políticos, ¿no? Sin importar
las posiciones políticas o las vertientes o las miradas políticas o económicas o socioeconómicas que tienen los partidos para ser parte de ellos, ¿no? Y no estar al margen y apartados y esperando que ellos nos solucionen la vida, o sea, validando esta indemnidad, como que nosotros, esta mirada asistencialista del patriarcado, de que nosotros no somos capaces de resolver nuestros conflictos, nuestros problemas y ofrecer alternativas para una vida mejor dentro de esta sociedad, por ejemplo, ¿no? Pero es un trabajo que hay que comprarnos el pleito, hay que estar ahí, hay que aprender a meterse, o sea, ¿qué ha pasado con, y es una experiencia de muchos años con los vasos de leche, comedores populares, movimientos barriales, comités vecinales, y todos esos rollos que hay en todos los lugares de esta ciudad de Lima y del Perú? O sea, ¿cómo nos integramos ahí, no? Para poder meternos en el entramado político, social y económico de este país y empezar a ganar confianza de nuestra parte y legitimidad por la otra, ¿no? ¿Alguien más Si quiere me añadir? permite, ¿Cris? Mari, sí. De acuerdo completamente con lo señalado por las compañeras, la necesidad de la articulación, de la militancia, de intersectar las agendas en el diálogo. Ahora, pero ¿cómo lograr todo esto? Mira, yo lo que les voy a ser sincero, he visto últimamente dentro del campo de las actividades de las organizaciones de derechos humanos, específicamente ahora en mayo, a propósito de la conmemoración de los crímenes de odio, pero ya lo había visto antes incluso, en general en actividades de derechos humanos, era que ya hay un miedo instalado en las propias organizaciones por ejemplo, que se aparezcan este grupo de la pestilencia, por ejemplo, ¿no? Entonces comienza ya, y el miedo ha llegado a tal punto de que ya los eventos no se publican, no sé, en las redes, sino que es como que de boca a boca, en grupos WhatsApp, de, oye, sabes que manda solamente a tal persona, a tal otra persona, o a ese grupo que ya sabemos que es de confianza, y así se ha estado manejando. Entonces, yo decía, pero qué loco, ¿no? Porque nos estamos replegando de alguna manera, creo, ¿no? Ahora, y yo creo que el repliegue el repliegue es una oportunidad para repensar también estrategias, para fortalecernos de pronto, pero claro, si es un repliegue sin ningún análisis, simplemente porque hay el miedo y no queremos, ¿no? Entonces ya creo que ahí está lo peligroso, ¿ya? En un repliegue que no incluya una reflexión, un análisis y un fortalecimiento y una estrategia. Entonces, yo creo que ahí está lo peligroso, ¿no? Entonces, yo creo que solamente quería un poco comentar esto que un poco he visto en estos últimos tiempos, que me parece súper importante, de cómo ha ganado espacio los antiderechos, los fundamentalistas y los conservadores, a tal punto de que nuevamente se ha instalado el miedo dentro de las propias organizaciones y defensoras de derechos humanos. Entonces, es bien complicado, digamos, el escenario que nos toca estar y activar, ¿no? Esto por ahora. ¿Alguien quiere añadir algo más? Yo nada más que muchas gracias. Bueno, Me ha encantado. yo creo que lo que dice Cristian es también bien importante, Sí, ¿no? sí. O yo creo que sí, o sea, está el miedo, ¿no? Pero hay que enfrentarlo Cómo lidiar con eso, ¿no? y hay que Y sobre enfrentarlo. todo cuando son organizaciones que vienen años de años luchando por justicia y que ven poca luz. Y teniendo en cuenta ahora las organizaciones de los familiares de las víctimas de lo que ha sucedido en estos últimos meses, ¿no? De los peruanos y peruanas heridos y asesinados en este gobierno, que ya están en búsqueda de justicia, y yo me pongo a pensar cuántos años van a pasar para que encuentren justicia. Y además teniendo en cuenta estos grupos antiderechos de ultraderecha, fachos, que están empezando a ocupar las calles
ocupar las calles. O sea, también creo que ante un poco la retirada o el retroceso, también ellos empiezan a envalentonarse y a entender que la calle pues, es un espacio de lucha, ¿no? Y ellos están disputando ahí y en otros territorios, obviamente en el poder. Nosotros, ¿cómo hacemos esa lucha? ¿No? O sea, me parece importantísimo porque para vencer el miedo, pero para vencer el miedo hay que pensar políticamente, pues como decía Leslie, ¿no? Y, y enfrentarlo. Porque creo que, no sé, desde que yo tengo uso de razón, como peruana, desde, digamos, desde, no sé, 14, 15 años, hemos vivido en constante peligro. Claro. ¿No? La guerra interna, el gobierno fujimorista, que yo viví casi toda mi juventud, el gobierno fujimorista era atroz. También, yo recuerdo, yo estaba en la universidad y había pasado los estudiantes de Cantuta, y el miedo a salir en las marchas de que te desaparezcan, porque ya desaparecían, ya mataban, ya asesinaban. Eso es una constante en nuestra vida política, ¿no? ¿Cómo procesamos eso? También hay dolores no procesados, ¿no? ¿Cómo nos hermanamos con los otros las otras organizaciones de derechos humanos? O sea, nuevamente creo que ahí tenemos que volver insisto, a esa batalla, ¿no? Me refiero Tenemos que a la reformular articulación. y, Sí, totalmente, y totalmente. reformular los talleres en los cuales trabajemos nuestros afectos, ¿no? Cuando tú hablabas de los miedos del gobierno Fujimori, yo también me acuerdo de los miedos de salir a una discoteca, ¿no? A bailar, y en eso que llegue la policía con el fiscal, con el ejército, con metralletas, y prendan todas las luces de la discoteca y que te empiecen a mirar, a poner en filas a todos los que estaban en la discoteca de ambiente, ¿no? Y que los más machos se iban y los más maricones y más afeminados se quedaban y se iban a la cárcel, y tú O los sabías que afuera famosos, estaba ¿no? Los famosos iban libres. frecuencia latina con las cámaras a enfocarte, y te dejaban ahí hasta las 6 de la mañana, y si tú trabajabas, eras profesor en un colegio, eran capaces de chantajearte y decirte que tenías que pagar para no ir al colegio a decir que eras maricón, ¿no? O sea, cómo también hablamos, me acerco yo y me abrazo con ustedes, compañeras trans, con la imagen totalmente desvirtuada que se tiene de que todas las mujeres trans, voy a decir algo muy fuerte, ¿no? Son putas. ¿Me entiendes? O sea, necesitamos hablar de esas cosas que, que nadie todavía ha hablado, de cómo nos han movido nuestros cuerpos, como el otro día yo decía, ¿no? Nuestros cuerpos son los que llevan las cicatrices y llevan las heridas de nuestra lucha. ¿Cómo hacemos? Tenemos que acercarnos por ahí también, no solamente desde el lado político, sino desde ese lado afectivo, de vivencias que muchas veces no las hablamos, ¿no? Y que han Pero marcado nuestras entiendo eso vidas. también como político, ojo. Claro, Ale, ¿tú quieres claro. decir? claro, inclusive eso lo que mencionaba Manolo Forno me hacía recordar a lo que ocurrió hace poco en Cepita, ¿no? O sea, esa violencia normalizada, sistemática hacia las mujeres trans del propio patriarcado todavía continúa, ¿no? Me acuerdo pasaron en el grupo de WhatsApp de las compañeras de oportunidades trascendentes, donde, por ejemplo, las compañeras estaban, digamos, trabajando en las avenidas, pero las cámaras de televisión venían y las enfocaban como si fueran unas delincuentes. Y de cierta forma se criminaliza también el trabajo sexual, cuando en realidad el trabajo sexual no es un delito. Entonces ahí te das cuenta realmente que la violencia ha sido generacional, pero que la población vulnerable ha ido cambiando, que la población violentada ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Donde que primero se violentaba, digamos, a los hombres gay femeninos, y que ahora esa violencia, esa misma violencia patriarcal,
se ha volteado y dice, ahora no, ya, como ya las personas gay femeninas están totalmente reconocidas y normalizadas en la sociedad, entonces vamos a ir a molestar a las mujeres trans. Entonces ahí vamos a ir y vamos a ir a molestarlas, ¿no? Y vamos a ir a violentarlas por su imagen y por su identidad, ¿no? Esto es. Eso es. Bueno, entonces vamos cerrando, si les parece. Ha sido súper interesante, pero además creo que es súper importante dar una conversación como esta y esperamos que poder seguir construyendo un espacio así, ¿no? De diálogo, de intercambio, ¿no? Creo que nos brinda varias luces para poder seguir pensando en hacer política, en ese salir a las calles, en estas pedagogías feministas, como ustedes han dicho, y en esto de articular con otros movimientos, ¿no? Yo me quedo un poco con eso. Y también lo que decía Cristian, Manolo, ¿no? Yo creo que politizar desde donde estemos, ¿no? Política no solo es la política Congreso. de partido político, ¿no? Cómo politizamos todos nuestros dolores, nuestros sentimientos, nuestros afectos, nuestras luchas, etcétera. Sí, Cristian, ¿quieres decir algo más? Sí, ¿Estás con sí, Mari, Sí. justo en la misma línea, o sea, a mí me parecía muy interesante cómo la discusión empezó hablando de como la macroestructura, la sociedad, ¿no? Las instituciones, todo, y de alguna manera llegamos a hablar de cómo nos relacionamos, las relaciones y los sentimientos y los afectos. Terminamos hablando del miedo instalado y cómo se gestionan estos afectos, ¿no? Entonces, o estos sentimientos, o las emociones. Yo también entiendo que todo es público, ¿no? Lo privado es también parte de lo privado es político, como bien sale el dicho feminista, ¿no? Entonces, a mí es súper importante también vernos en ese sentido, ¿no? En ese sentido, cómo nos vinculamos, cómo nos relacionamos. De alguna manera lo mencionó, creo, Leslie, en su intervención también, eso de que si no te... que también hay, ¿no? Como que con quién te juntas, con quién te sientas, con quién conversas, entonces ya eres mi amigo, ¿verdad? Entonces, cómo se van moviendo también, se va tejiendo nuestro borde de activistas a partir de estas miradas, ¿no? Estos entonces, todo, ¿no? Es importante en esta conversa que hemos tenido ahora, hay mentalizado sobre estas situaciones también. Eso por ahora. ¿Quién más quiere despedirse ya para ir cerrando? Ale, Leslie. Sí, yo quiero agregar ya como palabras finales. Gracias por este espacio, para escucharnos. Y bueno, quiero hablar en general, ¿no? Creo que las personas en el país nos centramos mucho en cuidar lo que es lo económico, por ejemplo, todo lo material, en elevar supuestamente el tesoro público, por ejemplo, las arcas y todo lo demás, las empresas y todo ello, ¿no? Pero creo que hemos empezado a dejar de lado todo lo que es lo social. Creo que ambos deberían ir de la mano y no solamente que el Estado y las personas empiecen a ver y a luchar por un patrimonio económico a costas de lo que sea, sino creo que también debemos empezar a unirnos a una lucha social en pro de los derechos de cada una de las personas y cada una de las comunidades vulnerables, no solamente la LGTBIQ+, sino hay tantas comunidades, ¿no? Como ya se mencionó, comunidades de personas afrodescendientes, comunidades indígenas, aguajú, personas con discapacidad, el medio ambiente. Creo que todo es un conjunto para que así podamos empezar a buscar a través de la interseccionalidad y unirnos todos en una misma lucha, ¿no? Buscar las cosas que nos unen, las cosas que tenemos en común y centrarnos en ello, dejando las diferencias para poder así como país y como comunidad salir adelante. Bueno, Maribel, muchísimas gracias por este espacio. Creo que mi antecesora ya lo ha mencionado casi todo, que debemos tener una lucha desde la interseccionalidad y en efecto comparto lo que dice mi compañera Leslie. Gracias por escucharnos y gracias por darnos voz en estos espacios, ¿no?
y que realmente seamos nosotras mismas las protagonistas, las que realmente contamos desde nuestras propias experiencias, ¿no? Porque no me dejarás mentir, antes, mucho antes, ¿no? Se decía, pucha, salían gente, digamos, gay a hablar sobre la realidad de las mujeres trans, sin ser mujeres trans, ¿no? Entonces, es importante realmente que las mujeres trans empecemos realmente a tener esos espacios, a tener voz, a tener realmente luz, y que nosotras mismas empecemos a hablar sobre nuestra propia problemática que nos aqueja, ¿no? Eso. Muchas gracias por el espacio. Bueno, chicas, chicos. ¿Manolo? Sí, bueno, gracias. Para mí ha sido muy importante poderme reunir hoy día y conversar sobre cosas que me hacen mover mi cerebro, ¿no? Gracias, compañeras y compañeros y Sí, compañeros. muchas gracias, compañeras, por atender a la invitación, y a mis compañeros Manolo y Cristian también por estar aquí en este espacio súper interesante. Queremos también agradecer al Foro Ciudadano de las Américas, que nos ha prestado la plataforma a través de la compañera Charo Villegas. Y de verdad volver a repetir el agradecimiento a Ale y a Leslie y a sus agrupaciones, a sus organizaciones. Espero que nos volvamos a encontrar en otro espacio de conversa. Seguro que van a repetirse más diálogos como este, ¿no? Esperamos que así sea. Muchos besos y nos vemos.